¿Alguna vez viste un capítulo de Los Simpson y pensaste, esto se parece demasiado a algo que pasó en la vida real? No estás solo. A lo largo de más de 3 décadas, esta serie ha sido acusada de predecir el futuro tantas veces que ya forma parte de la cultura popular. Pero hoy no vamos a repasar todas esas supuestas predicciones. Hoy nos vamos a meter de lleno en un solo capítulo, uno que muchos fans aseguran que predijo una tragedia real. Y lo más inquietante es que cuando analizas escena por escena, la coincidencia parece casi imposible, pero tiene explicación. El episodio se llama Marching Chains y se emitió en 1993. A simple vista, es un capítulo más de caos en Springfield. Pero cuando el público volvió a verlo años después, tras una crisis sanitaria real, Internet explotó. Los Simpson lo predijeron todo. La historia comienza cuando varios trabajadores en Osaka, Japón, están empacando productos para enviar a Estados Unidos. Uno de ellos tose dentro de una caja, sin querer. El virus viaja, llega a Springfield y poco después, toda la ciudad cae enferma. Las calles se llenan de personas con fiebre, estornudos, confusión y un pánico que crece escena tras escena. Pero aquí es donde la cosa se pone escalofriante. En el capítulo, mientras el virus avanza, Springfield entra en un caos social muy parecido al que vimos años después en la vida real. Gente desesperada buscando medicinas, rumores que se vuelven virales antes de que existieran las redes sociales, teorías absurdas, colapsos en los servicios básicos, incluso una escena donde los ciudadanos exigen una cura inmediata, sin entender cómo funciona realmente la ciencia. Lo más fuerte es que en medio de ese caos, los habitantes toman decisiones precipitadas, guiadas más por el miedo que por la lógica. ¿Te suena familiar? Pero espera, porque la predicción no termina ahí. En una escena del capítulo, los ciudadanos creen haber encontrado la solución milagrosa: abrir un camión que supuestamente tiene medicinas. Lo abren y liberan accidentalmente otra barra amenaza. El mensaje detrás de esa secuencia, que en su momento parecía una broma exagerada, años después fue interpretado como una crítica perfecta al pánico colectivo que vimos durante crisis reales. Gente desesperada siguiendo cualquier pista, sin verificar información, sin escuchar a expertos. No es magia, es comportamiento humano, y esa es la clave. Ahora bien, ¿significa todo esto que los guionistas de Los Simpson predijeron una tragedia mundial? No exactamente. Aquí viene la parte que pocos conocen. A principios de los 90, muchos periodistas, científicos y escritores ya hablaban del riesgo de una epidemia. Las revistas científicas, los libros de divulgación y varios reportajes advertían que el mundo no estaba preparado para un brote. Los guionistas de la serie eran lectores voraces. Tenían a su disposición estudios, artículos y análisis que describían cómo reaccionaría la sociedad ante una crisis global. Entonces, cuando escribieron el episodio, no estaban prediciendo, estaban observando. Y si algo caracteriza a Los Simpson, es que llevan esas observaciones a la exageración cómica. Pero cuando la realidad se comporta igual que la exageración, el resultado es escalofriante. Sin embargo, hay un detalle del capítulo que pocos comentan, y es tal vez el más impresionante. En una escena, los ciudadanos de Springfield buscan desesperadamente una forma de detener el virus. No confían en las autoridades, no confían en los científicos, y empiezan a buscar soluciones improvisadas. Una de las frases que más se viralizó en redes años después vino de un científico en el capítulo diciendo: "No podemos hacer nada más que esperar". Esa línea, que en su momento parecía un chiste típico de la serie, se convirtió en una especie de símbolo cuando la sociedad real escuchó frases casi idénticas por parte de expertos. Muchos usuarios empezaron a comparar las dos situaciones, asegurando que el capítulo había mostrado no solo una enfermedad, sino también el sentimiento colectivo: miedo, incertidumbre y frustración. Pero aquí es donde entra el análisis real, no el mito. Lo que los Simpson hicieron con ese episodio no fue predecir una tragedia, sino mostrar un patrón. La serie siempre ha sido una sátira de la sociedad.
Observa cómo reaccionamos ante problemas, cómo la gente busca culpables, cómo las instituciones fallan en comunicarse, cómo los rumores se esparcen más rápido que los hechos. Todo eso ya había pasado antes en la historia y todo eso volvería a pasar. Pero cuando coincidió tan exactamente con un evento posterior, la gente lo interpretó como una profecía. Y aún así, hay otro elemento que mejora esta historia: el humor. En medio del caos, los Simpson insertan chistes sobre cómo la ciudad se vuelve irracional, como cuando la multitud derriba al científico porque no les da la respuesta que quieren, o cuando Wiggum dice algo totalmente inútil, pero la gente lo celebra como si fuera genial. Ese humor, años después, se volvió viral porque muchos usuarios encontraron paralelos con situaciones de la vida real. De repente, un capítulo que llevaba décadas olvidado se convirtió en una referencia cultural, en memes, en análisis, en debates. No porque predijo el futuro, sino porque describió una verdad incómoda: que el comportamiento humano no cambia tanto como creemos. Pero aquí llega lo más importante. ¿Por qué este episodio se siente más real que otros? Muy simple, porque toca un tema universal: el miedo. Cuando una historia entiende el miedo humano, no necesita predecir nada, simplemente resuena. Y cuando la realidad alcanza esa resonancia, sentimos que algo sobrenatural está ocurriendo. No lo está, es narrativa, es observación. Y sí, también es coincidencia, pero una coincidencia poderosa. Queda una última pieza del rompecabezas: la reacción del público. Cuando la gente volvió a ver el episodio después de la tragedia real, muchos sintieron que el capítulo describía exactamente cómo había actuado la sociedad. Pero olvidaron algo: los Simpson no estaban mirando al futuro, estaban mirando al pasado y al presente. Estaban estudiando cómo reaccionaron las personas ante crisis antiguas, epidemias viejas, noticias mal comunicadas, miedos colectivos. Y basándose en eso, simplemente exageraron para generar humor. Lo que nadie esperaba es que la realidad se pareciera tanto a esa exageración. Entonces, ¿predijeron algo? Depende de cómo definas predicción. Si crees que significa ver el futuro con exactitud, entonces no. Si crees que significa entender también los patrones humanos que puedes anticipar cómo actuaremos, entonces sí. Pero eso no es magia. Eso es conocimiento, psicología, observación social. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que la coincidencia se sienta tan inquietante. Para cerrar esta historia, vale la pena recordar algo. Los Simpson han sido estudiados por expertos por su forma de retratar la cultura, no porque sepan lo que va a pasar, sino porque entienden lo que ya está pasando, mucho antes de que la mayoría de la gente lo note. Ese es su verdadero talento, y ese es el secreto detrás de sus famosas predicciones. La tragedia que supuestamente predijeron en este capítulo no fue anticipada por clarividencia, sino porque la humanidad, cuando tiene miedo, siempre reacciona igual. Y esa repetición es lo que hace que la ficción se parezca tanto a la realidad.